Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu dicho. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El momento en que estés sintonizándonos, esperamos que sea un momento bendecido por Dios, que te encuentres amparado y fortalecido en su gracia. Bienvenido una vez más a un episodio de nuestro podcast Una Vida Reformada. Estamos hablando en esta temporada acerca de lo importante que es la Biblia en la vida cristiana. La Biblia para el cristiano es fuente de nutrición espiritual, fuente de consuelo, también guía para su vida. La Biblia no es una opción para el cristiano. El cristiano necesita vivir a la luz de la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, aplicándola, siendo oidor de ella, pero también hacedor de ella. Sería una contradicción que alguien se llame cristiano, pero no perseverara en atender la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y principalmente aplicarla a su vida. Estamos hablando de esto porque en el mes de agosto generalmente se celebra el mes de la Biblia y nos encontramos en este mes. Pero es un hecho que no solo en el mes de agosto debiéramos leer la Biblia con mayor insistencia, con mayor diligencia, sino que cada día de nuestra vida. Si cada día de nuestra vida nos preocupamos por qué comeremos, pues también deberíamos recordar aquellas palabras de nuestro Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. De manera que estamos hablando de un asunto vital para el cristiano, un asunto central, que es estudiar la palabra de Dios. Y hay que entender que la palabra de Dios es necesaria entonces para nuestra vida. Pero también hay que aceptar que muchas veces leemos la palabra de Dios más basados en nuestra preferencia personal. Todos tenemos algún versículo predilecto, algún pasaje favorito, y eso está bien, no hay pecado en ello. Hay siempre algún pasaje pues que nos recuerda más las promesas de Dios, que nos alienta más ante la adversidad. Y sin embargo, a lo que vamos a referirnos en este episodio en particular es al hecho de que, como lo dice Pablo el apóstol, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde la primera hasta la última página de la Biblia tenemos la palabra de Dios inspirada. Y aunque hay pasajes que a lo mejor no son nuestros predilectos, no dejan de ser palabra de Dios y por lo tanto debiéramos incursionar en su estudio. Y voy a referirme especialmente a una parte de la Biblia que no es precisamente la predilecta de todos los cristianos a veces, y muchas veces por causa de un prejuicio, y que necesitamos darnos cuenta que esta parte de la Biblia es en realidad muy, muy importante y que la hemos menospreciado por mucho tiempo. Me refiero a la ley de Dios. La ley es este tipo de textos, de pasajes que se encuentran en libros como Levítico, como Números, como Deuteronomio. Esta es la ley de Dios. Una serie de mandamientos, una serie de estatutos que muchas veces es, como ya lo dije, menospreciada porque a lo mejor existe el prejuicio de que una vez
que ha venido Cristo, que ha dado su evangelio, pues la ley quedó básicamente obsoleta. He escuchado muchas personas que hablan de esta manera, dicen es que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia y por eso pues somos libres de la ley y ya no es más que un asunto de recordatorio, ¿no? Lo que alguna vez Israel estuvo obligado a guardar, pero que ahora gracias a Cristo ya hemos sido librados de esa responsabilidad. Creo que hay un problema en ese pensamiento porque efectivamente Cristo vino a librarnos de la ley, pero más específicamente Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Tú sabes, a causa de que todos hemos roto la ley, hemos quebrantado los mandamientos, la misma ley emite un acta de decretos en nuestra contra, nos declara culpables. Y lo que viene Cristo a hacer es precisamente anular esa acta de los decretos en nuestra contra, clavándola en la cruz. Nos libra del castigo de la ley, un castigo justo, un castigo que merecemos, la ira de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo hace este glorioso intercambio, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado, y su Hijo, perfecto, inocente, sin mancha, termina siendo nuestro sustituto para que tú y yo podamos ser libres de la condenación. Ojo, de la condenación de la ley, pero no del cumplimiento de la ley. Cristo mismo dice que no vino a abrogar, sino a cumplir. Y la misma palabra de Dios nos dice que todo aquel que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Así es que necesitamos entender que el cristiano está llamado a cumplir con los mandatos del Señor, que el cristiano de hecho está capacitado por el Espíritu Santo para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Claro, el Señor nos acepta a pesar de lo que somos, pecadores, con todo un horrendo pasado, nos lava en su sangre, pero a partir de ahí comienza un proceso de aprendizaje a obedecer la voluntad del Señor. Y esta voluntad nos es mostrada en la ley. De ahí la importancia de entender eso, que el Antiguo Testamento, específicamente la ley, no es letra muerta, no quedó abrogado, sino que como cristianos estamos en capacidad por primera vez, gracias a Cristo, de leer la palabra de Dios, de leer su ley y buscar el someter nuestra vida en todos los aspectos a esa voluntad perfecta. Por eso el Salmo 119 podríamos decir que es una especie de prueba acerca de nuestros anhelos, acerca de nuestros deseos como cristianos. En el Salmo 119 tú ves a una persona rogando una y otra vez: dirígeme hacia tu ley, encamíname en tu ley, guíame con tu ley. Oh, si mi corazón se viera capaz de obedecer tu ley. Esta persona ama la ley de Dios en verdad. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, este será también tu anhelo. Tú querrás que Dios domine tu vida, gobierne tu vida, guíe tu vida con su palabra, y querrás que su palabra sea prioridad en tu diario vivir. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. El problema no está en la ley de Dios, el problema está en nuestra perspectiva. Nuestros ojos tienen que ser ayudados, tienen que ser abiertos para que nos demos cuenta de cuán maravillosa es la palabra de Dios, toda verdad, toda justa, toda santa. Esta palabra es la que nos puede guiar hacia Cristo, es la que nos puede librar del pecado. Esta palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces necesitamos darnos cuenta de eso. La ley de Dios es valiosísima. No necesitamos hacer esta dicotomía entre ley y evangelio como si fueran cosas opuestas. No, la ley nos lleva al evangelio y el evangelio nos capacita para cumplir la ley. El cristiano ama la ley de Dios, ama el evangelio, no son opuestos entre sí. Un cristiano es alguien que ha sido lavado en la sangre de aquel que nos libra de la condenación de la ley, pero que ha sido revivido con una nueva voluntad para someterse ahora ya no al pecado, al cual estuvo atado antes de Cristo, sino para ser ahora esclavo de la justicia.
Y esa justicia se nos revela perfectamente en la ley de Dios. De manera que, aunque estamos yendo un poquito rápido, lo que estamos diciendo es, si tú tenías un pensamiento antipático, un pensamiento de que el Antiguo Testamento no es tan importante, te animo a que revises ese pensamiento, que lo modifiques, porque en realidad, si tú eres cristiano, deberías tener en alta estima la ley de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 44 al 45, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nota cómo este pasaje pareciera que coloca dos aspectos que parecen contradictorios. En realidad los coloca juntos. Dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente. Está hablando de los mandamientos del Señor. Y está hablando de guardarlos no un día, no 2 días, sino para siempre, por siempre. Mira, esto me llama mucho la atención porque cuando escuchamos la palabra mandamientos, reglas, estatutos, tenemos una tendencia a pensar en algo que nos oprime, algo que nos acorrala, nos encadena, algo de lo cual queremos zafarnos. No por nada, los chicos cuando están por ahí entre los 12, los 15 años, que entienden que tienen ciertas responsabilidades en casa, empiezan a querer no solo cuestionar los mandatos de casa, sino incluso a rebelarse contra ellos. Y el gran anhelo de ellos es pensar en el día en que se verán libres de las órdenes de papá y mamá. No sé si te acuerdas, pero en nuestra adolescencia, en la etapa previa a que fuéramos mayores de edad, muchos de nosotros soñábamos, fantaseábamos precisamente con eso, con el día en que alcanzando la mayoría de edad tendríamos nuestra credencial, nuestro carnet de ciudadanos y por fin, por ser mayores de edad, podríamos estar libres de lo que digan papá y mamá. Por fin sería dueño de mis decisiones, nadie me podría decir qué hacer. Ese es el concepto que algunos tienen de libertad, el día en que no tenga ninguna orden que cumplir, ningún mandamiento que obedecer. Y por lo tanto, algunos piensan que hay que someterse a papá y a mamá solo mientras que uno llega a la edad de la autonomía. Sin embargo, este versículo 44 dice, guardaré tu ley para siempre, siempre y eternamente. Es decir, estoy dispuesto a someterme a esta ley por siempre. No quiero salirme de esta ley, no quiero dejar de cumplir esta ley, no quiero dejar de estar bajo las órdenes de este Señor. Y eso es libertad, dice el versículo 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjate qué concepto más revolucionario, más diferente al pensamiento común. La gente piensa que los mandamientos oprimen, esclavizan y no nos dejan andar en libertad. Pero esta persona ha entendido que guardar la ley de Dios, someterse a la ley de Dios, es andar en libertad. Esa es la gran aparente paradoja de la vida cristiana, que para vivir hay que morir, que el que se humilla es exaltado y que al someternos, al rendirnos, terminamos siendo libres. Sí, porque hay que morir a nosotros mismos para vivir verdaderamente. Porque hay que humillarnos en arrepentimiento para entonces recibir salvación. Y porque el sometimiento a la ley de Dios implica nuestra verdadera libertad. Aquellos que piensan que libres de los mandamientos del Señor, que libres de los estatutos de la palabra de Dios son libres, en realidad no se dan cuenta que son esclavos, que aquello que llaman libertad no es más que esclavitud a sus propios deseos, a la corriente de este mundo. Déjame te digo algo, al final del día nadie es libre absolutamente, todos somos esclavos de algo.
todos servimos a alguien. Solo busca cuáles son las prioridades de una persona, solo investiga, indaga cuáles son los asuntos que le llevan energía, fuerza, tiempo, recursos, y te darás cuenta entonces a quién sirve una persona. Cuando nos hacemos cristianos, estamos cambiando de amo, estamos cambiando de dueño, de servir al pecado a servir a la justicia, de servir a la iniquidad a servir a Cristo, pero siempre somos esclavos, siempre somos siervos de alguien. La pregunta es si tu amo es un buen amo o es un mal dueño. La pregunta es si el salario de tu servicio será para bien o será para mal. De eso habla Romanos, ¿no? La paga del pecado, o sea, el sueldo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo dice Pablo en Romanos, hablando en términos de que así como alguna vez servimos al pecado, o sea, éramos siervos, esclavos del pecado, ahora debemos en Cristo someternos a la justicia, ser siervos de la justicia. ¿Te das cuenta? Está hablando en términos de un cambio de propietario, un cambio de amo, un cambio de esclavitud, ¿ok? De ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Y a lo mejor la palabra esclavitud tiene una connotación negativa, ¿no? Ay, ¿de qué estás hablando? ¿Voy a ser esclavo? Sí, pero solo te recuerdo que en el pasado la esclavitud no era precisamente como hoy muchos piensan acerca de la esclavitud. La esclavitud era un estilo de vida. La gente vivía como esclavos muchas veces, sometidos sí a un amo, pero resulta que a veces tu amo era bueno. Y ojo, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, le ordena a los amos, a los señores del pueblo de Dios, que sean buenos con sus siervos. Ahora, a lo mejor hoy decimos que la esclavitud ha sido erradicada. ¿Sabes? Cuando yo veo cómo una persona tiene que dedicarse a su trabajo tantas horas al día, obedecer a su patrón, a lo mejor, claro, no le golpean, no le tratan mal con palabras, pero básicamente sigue siendo un esclavo. Muchas personas siguen siendo esclavas. Su tiempo, sus prioridades giran en torno a un trabajo y es una forma de esclavitud. Y lo que estoy diciendo es, la esclavitud a lo mejor tiene una connotación negativa, ¿no? De decir, hay que eliminar la esclavitud. Depende de cómo lo veas. Cuando la Biblia habla de esclavitud, habla de servidumbre, habla de servicio. Y, nuevamente, la Biblia le ordena a los amos que sean buenos con sus siervos, que sean generosos con ellos. Y podemos ver incluso ciertos mandamientos que protegen a los siervos de ser golpeados, de ser maltratados, de ser violentados. Por eso tenemos que entender el concepto de servidumbre a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la cultura. Pero déjame lo pongo de esta manera también, porque incluso las palabras han tenido ya una connotación diferente con el paso del tiempo, y ahora incluso hablar del término sirviente podría parecer ya despectivo. Le preguntaba eso a mi esposa hace unos días, ¿no? ¿Qué te parece la palabra sirviente o la palabra criada? Porque a veces se le decía así a una persona que se ocupaba de los quehaceres de la casa, que recibía un pago por lavar la ropa, hacer la comida, cuidar a los niños. El sirviente, la sirvienta, la criada. Hoy, quizá por la época en que nos encontramos, tan sensible, tan obsesionado con lo políticamente correcto, se tiene que decir ya empleado doméstico, ¿no? Ya no se dice criado, ya no se dice empleado, ya no se dice sirviente, se tiene que decir empleado doméstico. Bueno, ¿sabes? No hay ningún problema en el término sirviente, en el término criado. Habla de una persona que está al servicio de alguien que le contrató para realizar ciertas labores. Y déjame lo ponemos un poquito en contexto. Porque tu calidad, tu condición, no depende precisamente de
lo que haces, sino de para quién lo haces. Pensemos en el sirviente común. Alguien a quien le pagan para lavar ropa, quizá, para lavar trastes, para hacer comida, para bolear zapatos. ¿Ok? Bolear zapatos es un trabajo digno. Es alguien que sirve a las personas, atendiendo el calzado, puliéndolo, pintándolo, manteniéndolo en buenas condiciones. No es quizá el empleo mejor remunerado, pero es un empleo, es un trabajo digno. Que no te digan que si no estudias acabarás de bolero. ¿Cuál es el problema? Si alguien quiere ser bolero, tiene todos mis respetos. No vale más una persona por tener un título académico, por cargar un banquito y andar boleando zapatos. Pero bueno, tu trabajo no solo es importante en la medida en que sea digno y honorable, sino que tiene el plus de que para aquel a quien lo haces resulta todavía a veces más honorable. No es lo mismo hablar de alguien que bolea los zapatos en el parque a las personas a hablar de el que le volea los zapatos al presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? Solo imagínate eso, alguien que es lavaplatos. No es lo mismo lavar los platos en un restaurante común, promedio, a decir soy el lavaplatos de la Casa Blanca. No es lo mismo, porque incluso en decirlo hay cierta honorabilidad, ¿no crees? O sea, si yo fuera un lavaplatos, bueno, es un trabajo digno, no me avergüenza decir que soy un lavaplatos. Pero si fuera el lavaplatos de la Casa Blanca, ¿sabes? Yo lo presumiría. Diría, ¿saben qué? Soy el lavaplatos de la Casa Blanca. Lavo los platos del presidente, lavo los platos de la gente más poderosa del mundo. Yo lavo esos platos. Y alguien podría decir, pero eres un simple lavaplatos. Sí, pero un lavaplatos con ciertos privilegios, ¿no? Soy un lavaplatos importante, en la medida en que aquel al que sirvo es importante. No sé si me explico en lo que estoy diciendo, pero lo que haces es importante no solo por el hecho de que lo hagas, sino también por el a quién lo haces, en servicio de quién estás. Y repito, hasta un hijo se sentiría orgulloso, especial, si su padre fuera el lavaplatos del rey de Inglaterra, de la reina, del presidente de Estados Unidos, porque se convierte en un honor, ¿sí? Convivir todos los días con gente poderosa, importante, influyente en el mundo, es algo pues como que dan ganas de contarlo. Bueno, lo estamos diciendo para ponerlo en contexto. Alguien podría decir, ay, la palabra esclavo, la palabra sirviente se oye muy fea, la palabra criado, sí, pero soy un siervo del Rey de Reyes, soy un sirviente del Todopoderoso, y eso dignifica en gran parte mi condición de siervo, de esclavo. Y aún más, cuando considero que estamos hablando del único amo, el único dueño que trata tan bien a sus criados, a sus empleados, a sus sirvientes, que está incluso dispuesto a redimirlos, a salvarlos al precio de la sangre de su hijo. Dudo mucho que un patrón, que un amo de esta tierra, ofrezca a su hijo en lugar de uno de sus criados. Pero el gran Dios, el gran yo soy, ofreció a su hijo para salvar a sus sirvientes de la condenación y de la ira. Entonces eso cambia mucho el patrón de las cosas. Si te das cuenta, estamos llamados a ser esclavos, sí, somos criados, sí, de un amo especial, benefactor, misericordioso, salvador. Y entonces la ley de Dios debe cobrar esta
perspectiva diferente. No es un asunto de, la ley de Dios me quita la libertad. No, esta es la verdadera libertad. Conocer a Dios, andar en la verdad, ser libres del pecado, ser librados del fanatismo y de la mentira, conocer la sabiduría, dejar la necedad. Todo esto es importante y todo esto es verdadera libertad. Necesitamos tener este concepto tan especial de la ley de Dios. La ley de Dios es importante para la vida del cristiano, es necesaria, porque en ella está nuestra nueva obediencia. Antes servíamos al pecado con toda diligencia, pero ahora estamos llamados a servir a la justicia. Y la única revelación que tenemos de la justicia de Dios es su ley perfecta. Perfectos son sus estatutos, impecables son sus mandamientos. Y por eso necesitamos entender que la ley de Dios no está obsoleta, no fue letra muerta, sino que necesitamos someternos a ella. Salmo 119 del 66 al 67 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mira lo que está diciendo esta persona. Dice: enséñame buen sentido y sabiduría. Es decir, esto lo puedo aprender solo de ti. Buen sentido y sabiduría, prudencia y sabiduría. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. El conocimiento lo puedes tener en cualquier enciclopedia, en cualquier universidad, pero el principio de la sabiduría, ¿te acuerdas cuál es? Es el temor del Señor. Así es que prudencia y sabiduría solo pueden venir del Señor. Dice el Salmo 119, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Nota cómo relaciona la sabiduría con los mandamientos, con creer los mandamientos. Cuando tenemos en alta estima los mandamientos de Dios, estamos aprendiendo a ser sabios. Versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Todos nosotros andábamos así, como ovejas descarriadas, cada quien haciendo lo que se le antojaba, cada quien por su camino, creyendo ingenuamente que eso era libertad. Revolcarnos en pecado, andar extraviados en la iniquidad, pensando que somos libres, pero no andábamos más que descarriados. Mas ahora, dice el versículo 67, guardo tu palabra. Y ya no estoy descarriado. Es decir, haber encontrado la palabra de Dios fue el fin a nuestro descarriamiento. Haber encontrado la ley de Dios fue el fin de nuestra perdición. Por fin fuimos encontrados por un pastor que ama nuestra vida, que nos va a pastorear, que nos va a guiar por el camino correcto, ¿sí? Que va a extender su vara y su callado para reprendernos y para librarnos del mal, pero siempre con misericordia. Así es que esta es la ley de Dios, un camino seguro, perfecto, santo, verdadero, por el cual nosotros podemos transitar guiados por nuestro Dios, que es nuestro buen pastor. Esta es la ley de Dios, que como dice el Salmo 119, versículo 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso la oración del versículo 35 de este Salmo es muy importante. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame ahí, en esa ley perfecta, en esa palabra justa y verdadera. Guíame ahí, porque en ella tengo mi voluntad. Esta persona anhela en verdad que su vida se someta a la ley de Dios. Entonces yo no sé cuánto tú piensas en la ley de Dios como algo que debe normar tu vida, como algo que debes obedecer de todo corazón. Como te digo, muchos de nosotros crecimos en un dualismo, anteponiendo o contraponiendo la ley y el evangelio, y pensando que si ahora estamos en la gracia, en el evangelio y en la salvación de Cristo, ya podemos pues guardar todo el Pentateuco, porque ahí es donde está la ley, y que ya no somos el pueblo que necesita someterse a esa ley, que lo hacían los judíos. Bueno, eso era antes de Cristo, pero ahora en Cristo somos libres de la ley. No es así.
Somos libres de la condenación, somos libres del acta de los decretos en nuestra contra. Pero la ley de Dios se convierte en nuestra delicia, se convierte en nuestra norma de vida, se convierte en nuestra lámpara y lumbrera. Y por eso un cristiano debería ser un fiel estudioso de la ley. Y no, la ley no es perder nuestra libertad, la ley es encontrar nuestra verdadera libertad. Aquello que llamábamos libertad cuando estábamos en pecado no era sino extravío y perdición. Andábamos descarriados, pero el Señor nos encontró y ahora podemos andar a la luz de su palabra, guiados por sus mandamientos. No hagas que en tu mente, que en tu cabecita, evangelio y mandamientos sean cosas opuestas. No, el evangelio y los mandamientos van de la mano. El Dios que envió a su Hijo para salvarte, para librarte de la ira y del pecado, es el Dios que se convierte en nuestro dueño, en nuestro amo, que nos ha comprado precisamente por la sangre de su Hijo, y que por lo tanto Él ordena lo que es mejor para nuestra vida. Y nosotros, como siervos buenos, como siervos agradecidos y sorprendidos por tanta bondad, vemos en su ley nuestra delicia. Su voluntad es un placer para nosotros. No veamos entonces los mandamientos de Dios, sus reglas, sus estatutos, desde una perspectiva antipática, desde un pensamiento pesimista. No, los mandamientos del Señor son buenos. Sus reglas son para nuestro bien. Necesitamos en verdad amar la ley de Dios. Necesitamos en verdad ser cautivados por esta ley perfecta y darnos cuenta que en la ley de Dios tenemos el testimonio de su gran justicia, verdad, bondad, santidad y una norma confiable para nosotros. Pensemos en eso y pidámosle a Dios que nos dé un entendimiento mayor de su palabra, y hagamos que el Salmo 119 sea como una oración continua en nuestras vidas. Mira lo que dice el 133, versículo 133 del Salmo 119. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Lo que está pidiendo esta persona es eso, que su vida tenga orden, que su vida tenga dirección. ¿Y cómo va a pasar eso? Dice el 133, con tu palabra, con la palabra de Dios. Nuestros pies serán ordenados, la iniquidad ya no nos va a gobernar, porque ahora nos gobierna una nueva ley. Ya no es la ley del pecado, sino la ley de Dios. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El yugo que ahora tenemos es fácil. La carga que ahora tenemos es ligera. Este nuevo amo es un amo misericordioso. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Y ya ha demostrado hasta qué grado este Rey de Reyes está dispuesto a solidarizarse con sus sirvientes, al grado de morir por ellos, de resucitar por ellos y de prepararles un cielo nuevo y una tierra nueva donde puedan tener deleite y dicha para siempre. Si tú conoces un mejor amo, bueno, ve tras él, pero no hemos encontrado mejor amo que este. No hemos encontrado mejor rey que este. Perfecto, santo, misericordioso, sacrificial, todopoderoso y también todo consolador para su pueblo. Insisto, si encuentras un mejor amo para tu vida, que te pague mejor, adelante, ve tras esa paga. Pero nosotros nos quedamos con lo que dice el Evangelio, que la paga del pecado es muerte, pero la paga, la dádiva para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Ser sus siervos es un gran honor. Ser sus criados es un gran privilegio.
obedecer su ley, someternos a sus mandamientos, es tener verdadera vida y verdadera libertad. Hay que amar la ley de Dios, hay que gozarnos en los mandamientos de Cristo, hay que atesorar los estatutos de nuestro gran Dios, y nuestra vida tendrá dirección, libertad, santidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.